cuando estén colgadas, la de ayer ya está colgada, pero esperábamos a la de hoy y así ya se lo enviamos todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a la segunda parte del documento. El documento que, como saben, es la espiritualidad en una sociedad laica sin sacralidades ni creencias. Un segundo. Oh, vale. Primero quiero recuperar una idea que pienso que es central y de ayer, que es que el habla nos abre una doble dimensión en la realidad. Una dimensión relativa a nuestras necesidades y una dimensión absoluta de nuestras necesidades. Absoluta entendida como en su significado, que es suelta de, o sea, una dimensión que está suelta de nuestras necesidades. Tener doble dimensión para Corbí es cualidad específicamente humana. La dimensión absoluta muestra la no forma, lo sutil de toda forma. Uy, perdón. Cultivar la segunda dimensión, la dimensión absoluta, es cultivar la cualidad humana o espiritualidad. Creía yo que habíamos de recuperar esta idea importante. ¿Nos ves, Marta? Ahora sí, dime. Creo que convendría que los demás cerráramos el micrófono y lo abriéramos cuando queramos intervenir. De acuerdo. Eh, María se pone a pensar los programas axiológicos colectivos y aborda el mito, la ideología y el proyecto. Los mitos y símbolos son simultáneamente interpretación y valoración de la realidad en función de las necesidades de un grupo humano según unas circunstancias laborales. Los mitos y símbolos construyen una realidad a medida de la necesidad humana y construyen una subjetividad y unos actores adaptados a ese mundo. Construyen un mundo de objetos, de estimulaciones y motivaciones apto para movilizar a la acción a los sujetos y a la cohesión a los colectivos. Decíamos ayer que para Corbí nuestra naturaleza hace un análisis y nuestra naturaleza no está cerrada genéticamente, sino que está abierta. Entonces, ¿cómo nos hacemos hábiles para sobrevivir si nuestra naturaleza no está acabada? La idea es que con el habla, que es un invento biológico, conseguimos hacernos viables. Esa flexibilidad que nos otorga la vida la resuelve con el habla y narraciones y proyectos y programas para acabar nuestra naturaleza. Ildefonso, ¿querías decir algo? Es que tienes la mano levantada y muteado. Margarita tiene abierto su micrófono, ciérraselo. Uy, me lo pones difícil, porque yo no veo las Ya lo cosas. cerró. Vale, muy bien. Eh, vale. Los mitos y los símbolos no son descripciones de la realidad ni de su valor. No son descripción tampoco de la dimensión absoluta. Son herramientas que nos sirven, nos han servido en la historia humana para configurar
a nosotros y configurar el medio. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto nos va a permitir usarlos o no usarlos, pero nos va a permitir una libertad frente a los mitos y los símbolos. Los mitos y los símbolos creaban en las gentes el convencimiento de que describían la realidad, la cotidiana y la sagrada, porque, como dijimos ayer, en una sociedad estática no podían concebir, y hubiera sido muy peligroso, pensar que esto era cambiable. Necesitaban que se tomaran los mitos y los símbolos de manera eh, como descripción de la realidad, intocables y intocables porque habían sido recibidos de Dios o de los antepasados. Necesitaban crear este convencimiento para poder programar incondicionalmente a los colectivos. Su proyecto de vida se presentaba como revelación divina y legado de los antepasados sagrados, no como una creación humana. Nunca se pudo, anteriormente a nosotros, nunca se pudo llegar a la conclusión de que los mitos, los símbolos eran creación humana, porque eso destruía la cohesión fija del colectivo. Lo que decían de la realidad no podía vivirse más que como la realidad misma y resultaba delito intentar cambiar algo. Estamos en sociedades estáticas. Luego, María, lo he resumido, pero tenemos que pasar por todo el documento. Luego María entra en otros proyectos como serían la filosofía o ideología y la ciencia. Ambas, filosofía o ideología y la ciencia, ambas pretenden describir la realidad tal como es. La filosofía ideología lo hace para poder vivir de acuerdo con su verdad, con su razonamiento sobre cómo son las cosas, y entonces puede asentar principios y actitudes axiológicas. Las filosofías o las ideologías describen la realidad, la razón la razón, el funcionamiento de la realidad, y de ahí deducen unas actitudes axiológicas. La garantía de lo que proponen viene de la naturaleza misma de las cosas. Sí, hay un ruido, ¿verdad? De fondo. Vamos a ver quién. Pues están todos cerrados, ¿eh? Ildefonso. Vale. Las ciencias pretenden describir la estructura de la realidad para conocerla y poder actuar sobre ella. La garantía de lo que dicen es que es razonable, en base a la razón. Las dos cometen el mismo error que la religión: no comprender que son construcción. Entonces, como cada una de ellas piensa que tal como dicen ellos que es la realidad, así es, entonces aparecen los conflictos, aparece el enfrentamiento con el mito como sistema de interpretar la realidad. Todos estos sistemas han pretendido explicar, hablar de lo que es la realidad. Mito y filosofía, ideología coinciden en la heteronomía, es decir, la garantía de verdad viene de fuera, bien de Dios o bien de la naturaleza misma de las cosas.
A medida que se instaura la industrialización, se retira en la religión para colectivamente apoyarse en la ideología. Y como la ideología pretende competir con el mito en cómo es la realidad, aparece el conflicto. Una vez implementadas las sociedades de innovación continua, desaparecen los restos de la vida preindustrial. Esto está claro y además todos lo hemos vivido. En esta situación, los mitos y la religión dejan de tener el suelo, el fundamento donde apoyarse, puesto que mitos y religión, como hemos ido viendo, están apoyados en un cuerpo de creencias y eso, a medida que se implanta la innovación continua, las creencias que fijan, las creencias nos describen cómo es la realidad, cómo es la dimensión absoluta, nos dice entonces cómo actuar, por tanto son fijadoras. En una sociedad que vive de innovar continuamente, las fijaciones que suponen las creencias resultan un impedimento para el desarrollo de esta sociedad. Un segundo. Dejan de tener su función de programa, los mitos y la religión, y han ido perdiendo su función. Se apartan de la vida social. No sé en sus países, pero aquí en España y creo extensible a Europa, las iglesias están vacías y si hay gente es gente mayor, la mayoría, y son pocos y mayores. Por tanto, la Iglesia ha dejado de tener y la religión poder. Mire, hasta tal punto que hace 2 días hicieron un funeral de Estado por las víctimas de la Dana, que fue en Valencia, que murieron unas 300 personas. Me sorprendió hasta a mí que se hizo no en una iglesia ni en una catedral, sino en un espacio laico. Y fue un funeral de Estado laico. Ah, ah, esto es un indicador de la retirada de la religión. ¿Y por qué todo esto? Por las consecuencias de vivir de la innovación continua de ciencia y tecnología. Esto nos obliga a que la creación continua de ciencia y tecnología supone creación continua de la creación continua de ciencia implica que se va a crear continuamente nueva tecnología. Si se crea nueva tecnología, se van a generar nuevas formas de trabajar. Si se generan nuevas formas de trabajar, quiere decir nuevas formas de organizarse. Y si se forman nuevas formas de organizarse, serán nuevas formas de cohesión y de motivación. Es decir, todo esto supone que hay cambios en los sistemas de valores. Creo interesante este encadenamiento para llegar a comprender por qué hay cambios en los sistemas de valores y ligarlo y poderlo ligar a los cambios en la forma de sobrevivir. Entonces, todo cambia en las sociedades de innovación continua. Se pasa de sociedades estáticas a sociedades dinámicas, todo cambiante. Es el final de una solución para toda la vida. Las soluciones se van creando al paso de los cambios y necesariamente nosotros nos convertimos en autónomos o la vida se convierte en autónoma. Es decir, que esto muestra un cambio radical con las sociedades anteriores.
Para mí, la primera vez que leí este encadenamiento de más ciencia igual a más tecnología, igual a nuevas formas de trabajar, igual a nuevas formas de cohesión y motivación, luego cambio de valores, para mí fue muy lúcido, muy lúcido. Las sociedades de innovación y cambio continuo son conscientes, otro cambio, de que crean su propio saber. En el pasado esto no era consciente, aunque era así. Saben que este saber no es una descripción de la realidad en sí misma, sino una construcción basada en postulados y teorías. Esto quizá más que saber deberían saber, puesto que incluso los científicos, aunque si les hablas un rato te acaban dando la razón de que su ciencia es modelación, en principio lo instantáneo, lo primero que les sale es suponer que la ciencia es descripción de la realidad. Pero si fueran más reflexivos, verían que si vamos cambiando las descripciones, bueno, las teorías, perdón, las descripciones van cambiando. Claro que les queda el recurso de que poco a poco se van aproximando a lo que la realidad verdaderamente es y que de momento están lejos, pero que se van aproximando. Pero eso es porque no tienen en cuenta que con la lengua modelamos el mundo. En las sociedades de innovación y cambio continuo, sabemos que los proyectos de vida individual y colectiva que construimos son creación hechas a propio riesgo. O sea, en la situación actual ya no esperamos que venga alguien de fuera y nos diga el cambio climático, cómo lo vamos a resolver, sino que sabemos que somos nosotros que debemos ponernos a trabajar para buscar la solución. Sin otra garantía, buscando soluciones, sin otra garantía que el valor de los postulados de valor que se proponen, apoyados en la calidad de los grupos humanos, en la calidad que los grupos humanos han logrado. Es decir, nadie nos garantiza que la solución que encontremos para el cambio climático sea la mejor del mundo o sea la definitiva, ni mucho menos. Lo único que podemos considerar es si los que proponen soluciones son gente interesada por ellos mismos o tienen un interés más globalizado. Con conciencia generalizada que el destino humano y el del planeta está en nuestras manos, aunque sabemos, no actuamos en consecuencia, pero lo sabemos. Aparece una crisis axiológica. ¿Por qué? Porque en los programas anteriores, los preindustriales, incluso las ideologías, nos servían como un proyecto axiológico de vida, de valor para la vida. Pero si las ideologías y la religión se retiran, Houston, tenemos un problema. Nos hemos quedado sin un programa que resuelva lo axiológico colectivo. En las últimas décadas del siglo XX se han producido acontecimientos muy notables respecto a la programación axiológica. El prestigio y el atractivo de las iglesias ha implosionado. Las generaciones jóvenes se han despreocupado casi por completo no solo de las iglesias, sino también incluso de todo lo que tenga que ver con la religión y lo religioso. En España y extensivo a Europa y en todas las tradiciones. Con nosotros trabaja el fundador de una
ONG que se dedica al diálogo interreligioso. Por tanto, él tiene contacto con musulmanes, con budistas, con judíos, con masones, y todos, absolutamente todos, dicen que no tienen jóvenes en sus iglesias, en sus organizaciones. Por tanto, esto no es solo de la Iglesia Católica, sino es extensivo a las tradiciones en general. Las ideologías se han derrumbado y la que ha quedado vigente, el neocapitalismo, se ha mostrado que nos lleva a la destrucción a nivel global, por tanto no está resultando operativa para un proyecto colectivo. O sea, que incluso la que ahora está vigente ha resultado, es la que nos queda, pero no es buena para el planeta. O sea que podemos decir que la programación axiológica de los valores está vacía en este momento. Estamos sin creencias religiosas, sin creencias laicas y sin un proyecto humano definido capaz de motivar y dar sentido a nuestra creación continua de ciencias y tecnologías. Las ciencias y tecnologías es como un vehículo potente sin una dirección definida. Y esto es de un peligro total. A pesar de que las ciencias y las técnicas han causado grandes calamidades en el siglo XX y XXI, no han perdido el prestigio, aunque ello ha convencido a la gente que su crecimiento no equivale automáticamente a progreso y bienestar. Nos estamos dando cuenta que se requiere la calidad de los colectivos que las crean para que las conduzcan para bien de las sociedades y de la vida en el planeta. Si no hay un proyecto de valor global, los científicos y los empresarios que los financian harán lo que se pueda hacer. Si se puede hacer, se hace, sin otro criterio mayor. Y por tanto es normal que se pueda decir que iremos bien si la calidad de los tecnócratas, de los científicos, es de alto nivel, ¿no? Iríamos mejor. Como hemos dicho que hemos pasado de sociedades preindustriales, industriales que eran estáticas porque lo nuclear no cambiaba, los puntos nucleares no cambiaban, pero que estos se han retirado, estos programas se han retirado, ahora nos toca pensar cómo construir los proyectos para la nueva sociedad. A lo largo de la historia ha habido dos formas de programación axiológica colectiva, a través de mitos, símbolos y rituales, y la científico-ideológica. Pero estamos entrando en una nueva forma en la que nada es intocable, nada nos viene de fuera ni de la naturaleza de las cosas. El proyecto que construyamos deberá partir de nuestras posibilidades científicas y tecnológicas y desde ahí hacer postulados de valor que sean la base de nuestras construcciones continuas de proyectos. Es decir, que si no nos quedan los proyectos anteriores, deberemos pensar cómo construir los nuevos proyectos. Corbí siempre dice que los proyectos, nuestros antepasados, construyeron sus proyectos de manera lenta, algunos durante milenios y algunos centenares de miles de años, como lo de los cazadores-recolectores. Entonces, lo hicieron muy despacio y no tomaron conciencia de que era su construcción y por tanto no nos dejaron de qué manera los fueron construyendo.
Es por ello que ahora toca pensar cómo construir valores. De ahí que él desde el 2012 está estudiando este tema y ha construido lo que ha dado en llamar epistemología axiológica o epistemología de los valores. Vale. No sé si hay alguna pregunta. En el ¿No? chat no hay, pero vamos a ver si aparece alguna. Muy bien. Pues seguimos. Las sociedades estáticas decidían el futuro repitiendo el pasado. Esto es importante para la religión y por tanto, para las sociedades estáticas, el futuro es la repetición del pasado. Las sociedades de la primera industrialización decidían el futuro aceptando el dictado de la naturaleza de las cosas. Las cosas nos dicen cómo son y cómo debemos actuar con ellas. Las sociedades de innovación no pueden repetir el pasado ni aceptar el dictado de la naturaleza de las cosas, porque eso sería fijación y sería creencias. Tienen que decidir el presente proyectando el futuro y aprendiendo del pasado a la vez. Esto Corbí lo ha practicado. Él, fíjense que está pensando el futuro de la espiritualidad, sabiendo que hay una serie de condiciones que no se pueden repetir, pero no pierde de vista que del pasado hay que aprender la sabiduría que viene del pasado, que costó muchas vidas, muchos años, muchos siglos, muchos milenios y por tanto hay garantía de que eso tenga un valor. Las nuevas sociedades serán sociedades de proyectos, unos proyectos construidos por nosotros mismos que excluyen sistemáticamente la creencia porque fijan la interpretación de la realidad, la valoración y los modos de actuar y organizarse. Hay que tener en cuenta que las creencias, sean religiosas o laicas, bloquean el cambio. Por tanto, estamos generando o necesitaremos generar unos proyectos de valor que sean flexibles, globales, pero flexibles y cambiantes. Esto hasta ahora nunca había pasado. Por tanto, tenemos frente a nosotros un reto muy y muy grande y que nos va el futuro nuestro y el del planeta. Este alejamiento de las creencias no es temporal, ni superable, ni con vuelta atrás. Sabemos que sobre la crisis de la religión hay muchos posicionamientos que apuntan a que, bueno, esto es un momento y luego se va a superar, ¿no? Pero desde el análisis que ha ido siguiendo Corbí, tiene que concluir que es el fin de una época, es un cambio de paradigma y que esto no es temporal, ni superable, ni con vuelta atrás, sino que este es un hecho capital y radicalmente nuevo en la historia de la humanidad, que debe tenerse clara y explícitamente en cuenta al abordar los problemas de la espiritualidad en las nuevas sociedades industriales. Ustedes, como yo, saben que generalmente lo que se hace es intentar volver atrás, ¿de acuerdo? Cuando uno aborda o lo religioso, incluso lo espiritual. Para Corbí esto sería un error y no nos serviría
para resolver nuestro presente y futuro inmediato. Ah, veo que aquí he puesto una flecha, ¿eh? El alejamiento de las creencias no es temporal, ni superable, ni con vuelta atrás. Entonces María se pone a pensar sobre si es posible la fe sin creencias. Tengo que decir que, el segundo no es creer, es fe. Hay creer apunta y fe apunta, perdonen, lo cambiaré luego. Cuando empezó a hacer esta formulación, a mí no me gustaba, pero entiendo que no me gusta porque es como si me remitiera al pasado. Pero entiendo que quiera ser fiel a lo que quiere decir creer y a lo que quiere decir hasta nuestro día la fe. Y hace la distinción. Creer a nivel cotidiano es dar por sentado acríticamente lo que se supone como cierto, ¿no? Eh, no someter a crítica los elementos del programa colectivo que son el fundamento del funcionamiento social y que tomamos como intocables. O a nivel psicológico, creer que los puntos de apoyo sobre los que gira la psicología de un individuo no se tocan en ninguna situación. Entonces, estos puntos nucleares se han vuelto inmunes a la crítica. Es decir, que lo primero en este mundo es saber qué quiero hacer y poder hacer lo que quiero hacer y que nadie me lo impida, por ejemplo, es un principio de la felicidad supuesta. Esto no se pone en tela de juicio, ¿de acuerdo? Hay una serie de principios que los tenemos incorporados en nuestro casi ADN y no se ponen en cuestión. Fe apunta al acceso al absoluto, que está más allá de todas las formas de nuestras construcciones. Es la luz y certeza que se cuela a través de nuestras construcciones y que no es ninguna de nuestras construcciones. Es la presencia absoluta, pero de nadie, y es la certeza inconmovible y sin forma. Aquí él hace esta distinción entre qué es creer y qué es fe, ¿de acuerdo? Entonces, visto así, fe se puede mantener desde esta lectura, pero en la nueva sociedad, pero las creencias no. Entendida así, la fe sin creencias se puede plantear en las sociedades de conocimiento. Habrá que estudiar las maneras de poder vivir la fe sin someterse a creencia. Fe sin creencias es equivalente a espiritualidad sin creencias. En las sociedades preindustriales, fe y creencia, y en la religión, ¿verdad? Fe y creencia iban unidas indisociablemente. Era necesaria la fe para no tocar las formulaciones míticas. Pero si desaparecen las creencias, entonces hay que plantearse qué es la fe. Y creo que Corbí, con este planteamiento, este análisis, eh, permite que fe se pueda comprender sin estar atado a creencias. Ayer decíamos que el habla genera doble dimensión, nos permite ver dos dimensiones en la realidad. Fe sería, viendo la dimensión cotidiana, estar viendo la dimensión absoluta en la misma cotidianidad. Entonces se plantea un nuevo uso de mitos y símbolos y narraciones.
Él plantea, de acuerdo, hemos dicho que en los mitos, en los símbolos y en las narraciones preindustriales hay una sabiduría sobre la dimensión absoluta, ¿de acuerdo? Entonces dice, vale, pero ¿cómo nos acercamos a esto? Y él dice, es posible extraer esa sabiduría si nos acercamos a los mitos y a los símbolos y a las narraciones sin sumisión a las formulaciones que vengan en ellas. Es posible hacer ese uso si nos adherimos libremente a los grandes textos por su sabor. Esto es interesante, porque no suponemos, gustamos del sabor de los grandes textos, porque vemos la fuerza orientadora de las formulaciones clásicas que vienen en las tradiciones, porque en mitos y en símbolos vemos su poder evocador. Y también podemos decir lo mismo de los sabios o maestros. En las nuevas sociedades, el acercamiento a la dimensión absoluta no podrá pasar por la sumisión. No. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad vive, trabaja, se organiza desde la adhesión libre. Pues entonces todo lo que tenga referencia, lo que haga referencia a la dimensión absoluta, tendrá también que pasar por la adhesión voluntaria, es decir, que tu sentir se adhiere a lo que se dice en los mitos. Puedes usar los mitos o podremos usar mitos, símbolos y narraciones si los tomamos como metáforas de la dimensión absoluta, sin tener que creer lo que ellos expresan al pie de la letra, comprendiendo su sutilidad y que empujan a la independencia de las formas con las que hablan. Es decir, que los mismos mitos leídos con profundidad llevan más allá de ellos mismos. Con total entrega de la mente y el corazón para seguir fielmente lo que indican y sugieren, pero sin tener que creer lo que ellos mismos expresan o la forma con que se expresan, porque se sabe que no describen la realidad de lo que es simplemente una modelación adaptada a un tipo de sociedad, sin quedar sometidos a formas, sino para liberarnos de toda forma de la misma manera que hacemos al leer poesía. Esto es muy interesante. Corbí propone acercarse a mitos, símbolos, narraciones, maestros, etcétera, como uno se acerca a la poesía o al arte. La poesía y el arte pretendemos movilizar una, podríamos decir, nuestra sutilidad, pues los mitos y los símbolos y las narraciones deben conseguir movilizarnos igual que la poesía hace la poesía. Entonces, si conseguimos este tipo de acercamiento a mitos, símbolos y narraciones, se pueden usar todas las religiones como conjuntos míticos simbólicos, pero sin ser personas religiosas, sin tener religión. Este es el sentido profundo de la globalidad religiosa. Ahora podemos leer libremente todos los mitos y aprender de todos los mitos como metáforas de lo absoluto. Esto para mí, y creo que como planteamiento es liberador, porque eliminas conflictos y no solo eliminas conflictos, sino que te enriqueces pudiendo leer a Rumi, a Jesús, a los sutras budistas, etcétera, y todos te aportan sobre la dimensión absoluta. Ahora, desde estas condiciones expuestas,
podemos leer libremente todos los mitos y aprender de todos ellos como metáforas de lo absoluto. Donde no hay mitos, ni símbolos, ni religiones. Esto es importante, sí. Si resulta que estamos viviendo en un mundo en el que no hay mitos, símbolos ni religiones, tampoco hay sacralidades fijadas. Entonces, en esta situación, la transparencia de lo absoluto puede presentarse en todas las partes y en ninguna, en cualquier forma y en ninguna, en cualquier tiempo y espacio o en ninguno, porque nada es sagrado, todo puede ser sagrado. Me parece muy interesante esta manera, esta línea argumentativa en la que se puede, a través de la cual se puede reencantar el mundo. Rasgos de la espiritualidad para la nueva sociedad. Será una espiritualidad como indagación, creación y don. El don parece, caramba, si no hay un Dios, ¿qué es esto del don? Vamos a ver. Indagación, la espiritualidad como indagación, como en el arte, y que como el arte termina en una creación. Es, es espléndido poder tener este planteamiento sobre lo que es la espiritualidad. No repetir, sino llegar a una creación. Y será una creación porque podrás superar las formas con las que has sido socializado, sea en religioso o no religioso. Como en el arte, hace presente lo que no tiene forma en la espiritualidad que viene, ¿eh? Hace presente lo que no tiene forma, dándole forma, pero también trascendiéndola. Como don, porque escapa de la relación causa y efecto. Es decir, uno tendría la tentación en este planteo, pues nada, yo me pongo y pongo los codos y si me esfuerzo lo consigo. Pero todas las tradiciones te dicen, perdona, pero no hay relación causa y efecto. Le podemos dar el nombre de don. Hay quien lo consigue y hay quien no lo consigue y se le ha dado el nombre de don. La espiritualidad será un proceso para salir de la relación de sujeto de necesidad en un medio de objetos capaces de satisfacer esa necesidad. Es decir, que nuestra manera de estar en el mundo es que salgo a resolver mis problemas, mis necesidades. Bien, pues la espiritualidad en la nueva sociedad va a ponernos, a dejarnos muy claro que de lo que se trata es de romper la relación del sujeto de necesidad yendo a resolver su necesidad. Si nos quedamos aquí, nos cerramos una lectura nueva de la realidad. Estas cualidades de la espiritualidad, por liberadoras, fueron temidas en la época de las religiones. Se sospechaba de los místicos, ¿verdad? Esto lo sabemos. ¿Y por qué se sospechaba de ellos? Porque eran capaces de saltarse las normas, las interpretaciones con las que todo el mundo había estado socializado, dijéramos. Más rasgos de la espiritualidad para la nueva sociedad. Aquí serían unas conclusiones. El camino espiritual a día de hoy es posible sin sumisión a mitos, símbolos, creencias, sacralidades o religiones. Son pues posibles la vida espiritual y la mística en una sociedad completamente laica y sin creencias.
será sin creencias y esto significa sin epistemología mítica. Esto es un término acuñado por Corbí que creo muy interesante, lo que es la epistemología mítica. La epistemología mítica es un tipo de epistemología que le llama mítica porque se generó con los mitos, que es considerar que las narraciones, los mitos, son y también la ciencia son expresiones bien abstractas o axiológicas que describen realidades. O sea, y esto, la epistemología mítica, todos lo tenemos grabado a fuego. Lo que dicen nuestros conceptos de la realidad, así es la realidad, ¿vale? Necesitamos, podríamos decir, como no tenemos un programa fijado genéticamente, tenemos que creer que tal como nos describen los conceptos, la realidad, así es la realidad, ¿verdad? Bueno, pues la nueva espiritualidad tendrá que hacernos superar la epistemología mítica. Sin epistemología mítica, sin creencias, no hay conflicto ni exclusión entre tradiciones religiosas. Esto es estupendo. Se comprende que todas aluden a la dimensión absoluta desde diferentes perspectivas culturales. Todas son indicadores de la dimensión absoluta. Por tanto, se acabaron, si los conseguimos leer así, se acabaron los conflictos entre tradiciones religiosas. Más conclusiones. Todas las tradiciones parten de la doble experiencia de lo real, una a la medida de la necesidad y otra gratuita. Parten de la conciencia de que lo real no es como dicen nuestros sistemas de representación. En todos los místicos, ustedes verán, y también en los textos, pero en los místicos quizás se vean mejor, verán que parten de una sospecha de que hay más de lo que estamos viendo, ¿no? Entiéndase como quiera entenderse este más o interprete como interpretemos ese más. Todas las tradiciones parten de que la dualidad sujeto-objeto es debida a nuestra necesidad, pero que lo que verdaderamente es real es no dual, o sea, que la división entre yo y ustedes, yo y lo que me rodea, esto es una necesidad, es fruto de mi necesidad. Pero las tradiciones nos dicen que esto no es lo verdad, así como yo lo interpreto, no es lo verdaderamente real. Aunque la cotidianidad no nos permita percibirlo, nos tapona tanto que no nos permite, si no trabajamos un poco, no permite saberlo, conocerlo con facilidad. Lo que pretenden todas las tradiciones religiosas es que podamos llegar con claridad inmediata y constantemente a la realidad tal cual es, y no como tiene que verla y sentirla un viviente necesitado. Es decir, nuestra necesidad nos encierra en una burbuja, si quieren ustedes, y no difícilmente pinchamos esa burbuja y vamos a ver qué hay detrás de la burbuja. Pues las tradiciones religiosas nos invitan a pinchar esa burbuja. Todas las tradiciones pretenden que nuestra mente, nuestro sentir, nuestra percepción y nuestra acción queden invadidos por el absoluto no dual que todo, incluido nosotros mismos, somos o es, ¿no? Mientras permanecemos en la dualidad sujeto-objeto o sujeto-sujeto, esto no se percibe. Hay que saltar esa interpretación o atravesar esa interpretación para captar lo absoluto, la dimensión absoluta en nuestra interpretación. Aquí una aclaración.
El laicismo como negación de toda dimensión que no sea la propia de un viviente necesitado resulta un inconveniente. Pero la laicidad, como se ha presentado hasta aquí, no solo no se opone a la espiritualidad, sino que incluso la favorece. En las nuevas sociedades, las tradiciones religiosas solo pueden ser caminos de conocimiento desde el silencio. ¿Conocimiento de qué? De que las objetivaciones, representaciones y figuraciones sobre la realidad hechas desde la necesidad, o sea, saber que las objetivaciones, representaciones y figuraciones sobre la realidad están hechas desde la necesidad. Por tanto, eso te lo tienen que enseñar, te socializan para saber qué son y luego tienes que desmontar, deconstruir esa fijación. Y nos producen un conocimiento silencioso del pensar y sentir desde el deseo. Nos permiten liberarnos o ir más allá del deseo y así poder ver lo que la realidad verdaderamente es. El conocimiento silencioso. Aquí lo he resumido muchísimo, 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 pero la idea es que para llegar al conocimiento silencioso de las tradiciones, se puede hacer un seguimiento de las tradiciones y ver cómo todas dicen que para acceder al conocimiento silencioso, como dice Mahoma, hay que morir antes que morir. Antes de morir, perdón. Es decir, tenemos que acercarnos a la realidad como que tú no estuvieras vivo, o sea, con el ego silenciado, pero completamente vivo. Y esto se plantea en todas, se puede hacer un seguimiento y en todas las tradiciones hacen formulaciones diferentes, pero con esta intención. Desde el no deseo es la posibilidad del amor incondicional a otros y al planeta. Esto es lo que nos plantean las tradiciones y esto es lo que nos posibilita el conocimiento silencioso. Es, es un conocer y sentir donde, esto es curioso, nada es conocido y nadie conoce. Estamos apuntando, las tradiciones están apuntando a que si saltamos las barreras, si morimos antes de morir, conoceremos y sentiremos la realidad, pero sin una forma concreta y sin nadie que conozca. O sea, percibiremos lo sutil de lo sutil. Esa es la oferta que las tradiciones religiosas pueden hacer hoy a nuestros conciudadanos. Bueno, las grandes vías del cultivo del conocimiento silencioso aún más concentrado. Corbí hace un seguimiento de las tradiciones y se da cuenta, sí, se da cuenta de que hay tres grandes vías. Una que trabaja con la mente, es decir, callando y deconstruyendo las concepciones que tenemos, la visión que tenemos, la interpretación que tenemos de la realidad. Otra vía, esta la encontraríamos clarísimamente, más difícilmente en el cristianismo. Alguno hay, pero pocos. Quizá el maestro Eckhart fuera para mí el que más lo representaría, pero está claramente patente en el budismo, en el hinduismo. Después, desde el sentir, es decir, es una vía en que haces que el sentir salga fuera de ti
que no salga a palpar las cosas según mis deseos, mis concepciones, mis interpretaciones. Es un salir fuera, sacar fuera a palpar la realidad, silenciando silenciando nuestros patrones, sobre todo nuestras demandas, nuestras demandas a la realidad, ¿no? Nuestras expectativas. Y desde la acción, en el cristianismo es clarísimo, clarísimo, clarísimo. También desde el sentir está claro, pero desde la acción quizá es muy principal. Y también en el hinduismo, a través del Bhagavad Gita, podemos ver cómo una acción gratuita es la mejor manera para romper la burbuja, porque ustedes me dirán, ¿quién hace algo sin buscar algo? Pues va a ser que nadie. Cuando uno hace algo es que busca algo y algo para sí, o sea, que haya un rebote hacia sí mismo, ¿no? Lo que plantean las tradiciones es un actuar gratuito sin vuelta hacia uno mismo. Y esto como una vía de silenciamiento que nos lleva al conocimiento silencioso del que estábamos hablando. Y la siguiente es una lista de... He intentado resumir los puntos claves de todo lo que hemos hecho entre ayer y hoy. Espero que cuando terminemos ustedes hagan alguna intervención, pero vamos a terminar. El habla es un invento biológico, no cultural, para conseguir la flexibilidad del animal humano frente al medio. Esto lo estuvimos desarrollando un poco, no mucho, en las obras de Corbie lo van a encontrar, pero que es interesante verlo como un invento biológico para hacer flexible a nuestra especie, de manera que pueda adaptarse mucho más rápidamente que el resto de animales a los cambios en el medio. La consecuencia de este invento es la doble dimensión de la realidad para el humano. Por tanto, el conocimiento de la dimensión absoluta, observen, es como un fruto subsidiario del habla que era para ser flexibles. El habla nos hacía flexibles y consecuentemente aparece la doble dimensión para nosotros los humanos. Esta doble dimensión de la realidad tendrá unas grandísimas consecuencias. Nos permite, como apuntamos ayer, nos permite el arte, nos permite la filosofía, nos permite la ciencia, nos permite cambiar, nos permite inventar, etc. La indeterminación genética humana, fruto del invento del habla, nos obliga a crearnos una naturaleza a través de la cultura, a través de mitos, ideologías, proyectos valorales. Esto lo hemos estado hablando hoy. La religión es el proyecto axiológico colectivo que programa la doble dimensión. Programa la dimensión relativa, cómo ver el mundo, y también de consecuentemente, también nos programa cómo ver o cómo interpretar la dimensión absoluta. Es el programa colectivo en sociedades estáticas, como las ideologías son programas para sociedades industriales. Tanto religión como ideología son programas con creencias o principios filosóficos intocables. Esto lo hemos estado hablando. El programa para las sociedades de conocimiento tendrá que ser creado por nosotros, por los mismos colectivos, no nos vendrá de fuera. La religión
se expresa en mitos y símbolos, las ideologías en principios filosóficos y valores, y los proyectos de las sociedades de conocimiento se expresan en construcciones semióticas, es decir, de contraposiciones que transmiten valor. Las creencias y su epistemología mítica, es decir, interpretarlas como descripciones de la realidad, son fijadoras y propias de las sociedades estáticas. Hoy vivimos en sociedades dinámicas, así que la epistemología mítica y las creencias dificultan la sobrevivencia colectiva en estas sociedades. Para crear nuevos proyectos para la nueva sociedad se necesita el cultivo de la dimensión absoluta, la desegocentración. Y es en las religiones donde podemos encontrar vías de cultivo, aunque no podamos mantener las formas concretas con las que nos han llegado estas vías de cultivo. Se tiene que transitar, nos toca transitar de un sistema de creencias a un sistema simbólico que no describe la realidad. No se puede tirar el niño con los pañales, que es lo que todas las generaciones jóvenes han aprendido a hacer, a tirar el niño con los pañales. Ni se puede empezar de cero porque eso es demasiado riesgoso. Hoy tenemos que estar libres de religiones, pero heredando su sabiduría. Bueno, hasta aquí mi presentación y me gustaría que ustedes comentaran alguna cosa favorable, desfavorable, dudas o lo que sea. Dime, Ildefonso. Allí cuando planteas que la indeterminación genética es fruto del habla, más bien, ¿no sería que el habla viene bueno, es una característica para completar la indeterminación? Bueno, podríamos decir que van juntas, porque hay una y otra, y si no hubiera la otra, no habría la una, porque nos Claro. hubiéramos, o sea, van a la par Ujú. parejas, ¿no? Ya, eso. Acá en el chat no hay ni una. Oh. A Marta, Sebastián lo veo muy pensativo, ¿eh? Ah, pero aquí espera, está Manuel Morales. vale, ¿Lo leo? sí. Bueno, dice Manuel, fue interesante. Ignoraba la existencia de ese concepto teórico y desde luego no sabía nada del autor. No sé a qué concepto teórico se refiere. Perdona, ¿cómo termina la cosa? Que no sabe Y desde luego no sabía nada del autor. Ah, del cuerpo. No, cuerpo teórico, ¿no? no sé. ¿Por qué no hablas, Manuel? A ver, Marisa, a ver, nueva, un momento. Sebastián también lo veo como muy pensativo. Sí, doctora, muchas gracias. Lo que pasa es que en este momento tengo problemas con mi audio, pero traté de escuchar atentamente esta exposición. Yo quisiera aprovechar para preguntar
el desarrollo de mi tesis la estoy llevando un poco desde la perspectiva junguiana, y en Jung, desde luego yo soy psicólogo, entonces bebo un poco de allí. Para Jung, el símbolo es una forma de aproximarse al silencio. Entonces, de acuerdo a su exposición, que me ha parecido muy, muy interesante, quisiera saber su posición en cuanto a ese lenguaje simbólico, desde esa perspectiva de aproximación junguiana, si ese trabajo con el símbolo tiene un lugar en una espiritualidad laica. Clarísimamente sí, claro que sí. Es más, el trabajo con el sentir es necesario que aborde los símbolos, ¿verdad? Pero tiene que acercarse a los símbolos para modificar el propio sentir la realidad. O sea, es un acercarse a los símbolos un acercarse a los símbolos para que estos modifiquen mi manera de sentir la realidad, amplíen mi manera de sentir. Por tanto, podría ser, deberíamos, harto difícil a día de hoy, trabajar con los símbolos. Y sería necesario. Algo que yo veo muy necesario, por ejemplo, con la gente joven, pero casi me atrevería a decir, casi, que con las pantallas se ha terminado el símbolo. Vamos a tener que hacer marcha atrás o no sé qué algo tendremos que hacer, ¿vale? Pero hay un conflicto entre lo abstracto digital y lo simbólico y la manera de acercarse a lo simbólico mediatizado por lo digital. Aquí, pero desde como yo lo veo, que no conozco muy superficialmente el pensamiento de Jung, eh, yo veo que sí que es posible y bueno, no solo posible, bueno acercarse a los símbolos. Y los símbolos, si se trabajan correctamente, hacen callar el sistema de señales propio, o sea, hacen que tu sentir cambie, ¿vale? No sé, creo que había Hay una intervención de W, no sé qué. W10. Dice, hola, ¿puedes profundizar cómo podemos estar tan seguros de la existencia de la realidad profunda? Se puede hablar como de la cosa en sí de Kant, donde no se puede acceder, aunque sepamos que existe, no tenemos acceso a ella por nuestras limitaciones. Y si ésta existe, y según la teoría de Corby, ¿cómo se puede acceder a ella si es que hay alguna manera de acceder? Vale, muy bien, buena pregunta. Ah, Corbí Corbí diría, tú cuando ves una puesta de sol, una pintura de Van Gogh, se percibe algo, ¿verdad? Tienes una certeza de tu percepción. Es una percepción que no hay manera de cosificar ni encuadrar de ninguna manera, ¿verdad? Pero no por ello tienes que llegar a la conclusión que lo percibido no se ha percibido, sino que se ha percibido, pero no hay manera de cosificar ni de conceptualizar, y que toda conceptualización quedaría corta. Por tanto, ¿puedo saber que existe? Corbí siempre dice que es un dato, y yo estoy completamente de acuerdo. Es un dato que podemos percibir con bastante facilidad si estamos atentos y si estamos en un modo silencioso del yo. Por tanto, no es una limitación que no nos permita
acceder a eso, a la dimensión absoluta, no es una limitación, sino que no podemos conceptualizarlo, pero eso no quiere decir que sea una limitación. Lo que es limitante es pensar que se puede conceptualizar. Eso te dirían todas las tradiciones. Entonces, ¿se puede acceder a ella? Sí, sí, clarísimamente sí, y te lo dicen todas las tradiciones. Se puede acceder a ella silenciando los patrones. Él tiene una fórmula que no salía en este documento, que IDS, ICS, IDS, ICS. IDS quiere decir interés total por la realidad, distanciamiento de uno mismo, silenciamiento de los patrones de interpretación y valoración. Esto es el IDS. Y luego él añade ICS, indagación, comunicación, es decir, aprendiendo de otros es necesario, y servicio. Es decir, que con estas 6 actitudes son un camino, una vía para despejar el terreno y estar abiertos a lo que pueda ser, ¿no? A lo que pueda haber en la realidad. No sé si he contestado tu pregunta.